cuelgan muchos títulos, humildemente el ingeniero agrónomo y nada más, pero quiero hacer una referencia especial a eso y al espacio que ustedes están construyendo. Creo que la jerarquía del conocimiento es de alguna manera también un embeleco del sistema de mercantilización de la educación. No con eso quiero decir que hacer una maestría o un posgrado no tenga sentido, claro que tiene todo el sentido, pero como ustedes bien lo saben, y por ejemplo aquí en Chile se ven muchos de ustedes que me imagino que conocen un poco la problemática chilena frente a la educación. La educación de posgrado se ha convertido de alguna manera en un negocio para el sistema educativo. Así que humildemente soy ingeniero agrónomo y en la jerarquía del conocimiento me pongo más hombro a hombro con ustedes. Lo que les vengo a presentar no es ni la revelación ni el resultado de profundas investigaciones, es más bien una serie de ideas y reflexiones sobre el tema para el que me han convocado, que es el tema de servicios ecosistémicos desde la otra mirada. Entonces, sin más preámbulo, bueno, les advierto, digamos que con esta reflexión que les hago, les quiero indicar que no tengo ninguna estadística ni cifra, y la ponencia o las reflexiones que vamos a discutir hoy son más ideas sobre el tema y sobre cómo se ha construido el tema en los últimos años de nuestra sociedad. Sin más preámbulo, entonces, la primera diapositiva, por favor. A paso, ya después de que hice el nombre, ¿cierto? Sí. Gracias. Listo. Ya. Por favor, alguien que me pueda ayudar leyendo esa primera parte, alguien que tenga a su abuela viva o su mamá viva, por favor. No, mis abuelas están muertas. A ver, sin conocer Luego les mucho. digo por qué, pero alguien que me haga el favor de leer en voz alta ese texto que está escrito ahí. Lo he visto, sin conocer mucho del tema, me aventuro a decir lo que he visto en el rostro de Doña Flor. Cuando construimos la huerta y la vi unos meses después cosechar de dicha huerta en compañía de una de las niñas que vive en el hogar de paso rural que ella dirige, algunas vainas del frigo, explicándole en sus palabras lo importante de una huerta casera. Muchas gracias. Cuando empecé a revisar el tema de servicios ecosistémicos, yo soy ingeniero agrónomo, ustedes, los que más o menos manejan el tema de las disciplinas agrarias, nosotros somos como el instrumento principal en nuestra disciplina para la explotación del campo. Entonces, buena parte de nuestra visión de lo natural está en clave de recursos. Una yuca vale tanto, una porción de suelo o 2 hectáreas valen tanto. Así que hacer una reflexión sobre los servicios ecosistémicos me llevó a pensar más que en mi disciplina, en mi experiencia como ser humano. Yo recordé a mi mamá cuando le hablaba a las plantas. Mi mamá en el patio de su casa en Villavicencio tiene muchas plantas y todas las mañanas sale al patio, les habla a las plantas. Creo que ahí reside buena parte del sentido de esta ponencia y del tema de servicios ecosistémicos desde la otra mirada. Cómo los seres humanos concebimos lo que está a nuestro alrededor y qué tipo de sentidos le empezamos a dar. La segunda diapositiva, por favor. Listo. Entonces, esa imagen, esa no es mi mamá, ya quisiera yo tener una huerta así, pero desafortunadamente en Villavicencio mi patio está tapizado con cemento. Eso es en Puerto Rico, la imagen de un proyecto en el que trabajé durante 4 años, un proyecto de huertas caseras, un proyecto de huertas en el que trabajé en una población que se llama Puerto Rico, en el departamento del Meta. Más adelante les contaré un poco más porque con base en esa experiencia también quisiera analizar el tema de servicios ecosistémicos. Sencillamente la imagen es para que recuerden los que todavía lo hacen o las que todavía lo hacen, que hablan con las maticas, que lo sigan haciendo porque realmente tiene todo el sentido. Como les decía al principio, este
esta ponencia es más una ilustración o una discusión sobre algunas ideas. Y una primera idea que me surge es esa que está ahí. Por favor, ¿alguien la podría leer? ¿Alguien que tenga a la mamá muerta ahora? No, Bueno, yo la leo. Existe una evidente comunión con la naturaleza que no está medida solamente por lo económico, por lo tangible. En ella y con ella se genera una serie de interacciones de uso y no uso que tocan en muchas ocasiones desde lo más íntimo del individuo hasta lo más profundo de la cultura o la política humana. Esa primera idea entonces es como llevar a lo conceptual lo que vimos en la imagen anterior y lo que vimos en esta imagen. La naturaleza tiene una serie de sentidos y con ella y en ella hacemos nuestra vida como sociedad, como individuos. Esa es como la primera gran idea que funda la discusión sobre los servicios ecosistémicos. Sin embargo, esta primera idea no es la única, porque, por favor, la siguiente diapositiva. Porque como recordarán ustedes, o recordarán nuestros antepasados, cuando llegaron los españoles, por allá en 1400, la consigna era esta. ¿Alguien la puede leer, por favor? Dios y el hombre, nuestro reino contra los salvajes y la naturaleza. Muchas gracias. La idea entonces de que vivimos en armonía, de esa idea hippie, novedosa, de que vivimos en armonía con el ambiente, pues empezó a desdibujar en ese momento y le abre paso a toda la suerte de ideas económicas, desarrollo y progreso que actualmente el sistema capitalista y los sistemas de economía neoliberal que imperan en buena parte del planeta empezaron a imponer. En esa lógica y en ese marco de ideas, los recursos, o más bien la naturaleza, empezó a convertirse en un recurso de la economía. Los economistas, preocupados un poco porque muchas valores o formas de lucro se estaban perdiendo a través de la no valoración del medio ambiente, empezaron a generar una serie de metodologías para medir y de alguna manera aumentar el lucro a partir de estas mediciones. De ahí surgen las siguientes ideas. Siguiente diapositiva, por favor. Estas ideas económicas, predisposición social a remunerar un servicio, precio hedónico, valoración contingente, que en la diapositiva tienen su conceptualización, responden a lo que anteriormente les comentaba, y es que la economía y las ideas económicas imperantes actualmente buscan aumentar el beneficio a partir de la comprensión del ambiente y los sistemas ambientales y los sistemas ecosistemas en este caso. Estas tres ideas hacen parte, como les venía diciendo, de un cuerpo económico mayor que es todo el sistema neoliberal que estamos viviendo actualmente en la política de desarrollo nacional, con las locomotoras de agricultura, con las locomotoras de la minería, que han convertido buena parte del territorio nacional en carteras de extracción o en territorios de compra y venta al mejor postor, y como lo veremos en uno de los últimos estudios de caso de esta ponencia. Pero tal vez estas ideas económicas no son tan acertadas. Quisiera que alguien me ayudara a leer esto, por favor. En la que está ideas económicas. La siguiente diapositiva, sí. La siguiente, ¿cierto? Ah, listo. Ajá. Estos valores representan con claridad y de manera arbitraria un valor de utilidad o de uso que deja de lado el valor no económico intrínseco del bien o servicio evaluado. Aquí empieza, gracias, aquí empieza lo que en los 60s y 70s es una corriente de pensamiento
donde se fortalecen disciplinas como la ecología o incluso la misma ingeniería ambiental, y empieza a surgir una serie de ideas alrededor de cómo demostrar que nuestro sistema económico no está teniendo en cuenta los daños ambientales que causa, y además esos daños ambientales no tienen precio. Ustedes recordarán la vieja disyuntiva entre ¿qué es más importante, la gasolina o el agua? O en el caso agrícola, ¿qué es más importante, el plátano o la palma de aceite para generar alcohol carburante o biodiesel? Esa serie de discusiones. Siguiente diapositiva, por favor. Tienen también, esa serie de disciplinas también han cometido una serie de errores, y esta es la gran discusión de la evaluación de los servicios ecosistémicos. Por favor, de nuevo, alguien que me ayude con la lectura. En la cotidianidad laboral de las disciplinas agrícolas, uno de los principales instrumentos es el plan de estructura de costos de un cultivo o cualquier otro proyecto agrícola. Sumas aquí, restas allá, la ruta feliz al éxito productivo se diseña en una plantilla de Excel o en un viejo cuaderno de cuentas: cuánto me cuesta, cuánto tengo, cuánto me falta, en cuánto me endeudo y cuánto gano. Gracias. Buena parte de las disciplinas agrícolas, como veremos adelante, y las disciplinas ambientales también, han instrumentalizado la intervención ambiental en un mero lucro económico, y esta discusión, que es la gran crítica al tema de servicios ecosistémicos, de alguna manera ha jugado el juego que quiere la economía, y es que le ha dado un valor en dinero a prácticamente todo lo que nos rodea. Siguiente diapositiva, por favor. Esa premisa la he querido llamar lo que cuesta duele. Desde Urinos, el esquema de valoración energética, hasta Vigliso, que es el modelo funcional de evaluación, intentan poner un instrumento para la economía de tal manera que se puedan medir los impactos de cualquier actividad económica en el ambiente en términos económicos. ¿Cuánto nos cuesta perder 2 hectáreas de tierra en la Amazonía? ¿Ustedes se imaginan eso? Bueno, además, 2 hectáreas de tierra no es nada en comparación con las tasas de deforestación que tenemos en este momento en buena parte del trapecio amazónico. El costo es, bueno, si lo queremos poner de nuevo en la lógica neoliberal, me parece que es invaluable, porque la fragilidad del ecosistema y el tiempo de recuperación que tardaría ese ecosistema en lograr esa recuperación es muy largo, y las generaciones siguientes no alcanzarían a vivir lo que es o lo que queda de la actual Amazonía. Pero como hay muchos casos, más adelante voy a proponer 4 casos de estudio que quiero que analicemos entre todos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el desarrollo de los servicios ecosistémicos surgen una serie de marcos conceptuales históricos. Está la ecología cultural, la ecología política, sistemas socioecológicos y metabolismo social. Digamos, todos ellos van mostrando el desarrollo del pensamiento ecológico y de la disciplina en nuestra sociedad. Y cada vez es más claro que hay una relación muy estrecha entre los seres humanos y la naturaleza. Es algo que aparentemente es obvio, pero durante tanto tiempo hemos estado pegados al televisor y hemos instrumentalizado buena parte de los servicios y bienes que consumimos, que realmente en nuestra cultura actual y en nuestro sistema de relaciones está totalmente olvidado, y en el concepto de ciudad, en el concepto de civilización que hemos construido, está olvidada la relación con la naturaleza. En este sentido, de la ecología cultural, que planteaba que buena parte de los factores culturales de la humanidad
social que dice que nosotros hacemos parte de un gran organismo que consume, produce, distribuye y defeca, y que nosotros no estamos por encima de ningún otro organismo, que estamos a la par de los demás. Esto, digamos que son ideas importantes porque también tienen detrás consignas políticas, reivindicaciones sociales, que son muy valederas en este momento. El derecho al agua, por ejemplo, en Bogotá, las zonas de reserva campesina, que si leyeron El Espectador, Alfredo Bolano ya advierte que se quiere dar el golpe de gracia a las zonas de reserva campesina en el país. Toda esa serie de reducciones, si bien no son sinceramente o no están ligadas de manera consciente a estas escuelas de pensamiento, sí quiero notar que hay una evolución constante y hay una conciencia, a pesar de que el televisor no nos permita verla, acerca de nuestra relación con la naturaleza. Siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva es más ilustrativa y pone de plano todos los servicios ecosistémicos. La fuente de esta diapositiva es el Programa de Naciones Unidas, que tiene una metodología de investigación en el tema de servicios ecosistémicos, y ha dividido los servicios ecosistémicos en estos cuatro tipos de servicios: servicios de aprovisionamiento, servicios de regulación, servicios culturales y servicios de soporte. El sentido entonces es que la pera, el plátano, el banano que ustedes se comen no solo cuesta los 200, 1000 o 500 pesos que se pagan. El servicio, en el sentido en clave económica, el costo de derribar una hectárea de selva para sembrar una platanera es mucho mayor, en clave económica, recuerda. Pero, como bien lo señalan los tipos de servicios, también hay servicios de no uso o servicios culturales que no tienen ningún tipo de valoración económica. Y recuerdo entonces a su mamá, a quienes tienen su mamá o su abuelita viva, hablando con las plantas. Quiero que esa imagen se la lleven y ojalá que hoy que lleguen a la casa lleguen a charlar con sus maticas. Siguiente diapositiva, por favor. Y llegamos al centro de esta historia, que me parece que desde mi experiencia puede ser lo más valioso que podemos compartir. Porque para mí, como ingeniero agrónomo arrancayucas, que le decimos en mi tierra, hablar de ecosistemas y ambientes es un poco complicado. Eso se lo dejamos a los ingenieros ambientales que están ahí, pero lo que sí podemos mirar es algunas experiencias, otras miradas, que no dependen de la disciplina, dependen de nuestras experiencias. La primera que quisiera citar es el Suman Causay, que es la inspiración de los planes de desarrollo en Ecuador y Bolivia, que básicamente se remontan al mito. El mito como fundador de los pueblos originarios, el mito como transmisión de conocimiento, pero el mito también como revelador de una relación natural entre los seres humanos y lo que han dado a llamar en quechua la Pachamama. Siguiente diapositiva, por favor. La función del mito, el lenguaje, una forma de apropiar el mundo. Por favor, ¿alguien me puede ayudar leyendo el texto? En el pueblo quichua o tabaleño, con su conocimiento de los lugares energéticos, hasta la década de los 80 eran comunes las comunidades. Sus pobladores, niños, jóvenes, mayores, tuvieron un conocimiento pleno de los lugares. Evitaban pasar frente a aquellos que eran considerados negativos, y si dichos lugares eran inevitables, los transeúntes debían hacer una oración y fumar un cigarrillo hasta lograr alejarse del mismo. Esta práctica se mantiene aún en las personas mayores que acostumbran a trasladarse a pie de un lugar a otro. Gracias. El Suman Causay es tal vez una de las propuestas de desarrollo más novedosas que se une a todo el esfuerzo de las epistemologías del sur, que desde los 70
marco de las relaciones norte-sur, obviamente siempre hemos tenido una desventaja histórica, bien por lo económico, bien por la deuda, bien porque también hemos aceptado de alguna manera el neocolonialismo intelectual y siempre hemos creído que los monos saben más que nosotros. En ese sentido, el Summa Causae es un hito porque ha logrado introducirse en los sistemas políticos de nuestras naciones hermanas andinas, Ecuador y Bolivia, más allá, eso sí tiene mucha discusión, de las decisiones políticas actuales del gobierno del presidente Correa, por ejemplo, frente a la entrada y explotación de algunas áreas de reserva natural, explotación petrolera, pero más allá de eso, y teniendo en cuenta que hay mucha tela que cortar en ese tema, lo que quiero resaltar es que sí es posible rescatar esas visiones indigenistas, que no por el hecho de que sean indígenas son ciertas, eso quiero aclararlo, pero que sí tienen una verdad, que sí tienen unos métodos, que sí tienen unos sistemas de observación que son muy válidos y que tenemos que tener en cuenta. Las constituciones políticas y buena parte de las acciones políticas de estos dos gobiernos han estado muy relacionados con el concepto indigenista de la tierra, de la vida, de la Pachamama, y el Summa Causae realmente se ha convertido en un fenómeno muy interesante de investigación y desarrollo para Sudamérica y el mundo. Este es el primer ejemplo que les quería traer para analizar las posibilidades de acción en el tema de valorar de una manera diferente nuestro ecosistema, que no está solo embebido en la ciencia, sino que también tiene que ver con la política. Siguiente diapositiva, por favor. Este sí es un ejemplo más local, es un ejemplo de mi tierra, en Meta. No sé si ustedes han escuchado hablar de la altillanura, por eso les pido de nuevo a alguien, por favor, que me ayude con la lectura. Tierra de nadie para empresarios. La altillanura de los llanos orientales de Colombia desde la década anterior se ha convertido en el milagro de la agricultura, pues a partir de suelos empobrecidos con altos contenidos de aluminio y bajo porcentaje de materia orgánica de esta zona, logró levantar un emporio agroindustrial. Desde la multinacional Kellogg hasta senadores y familias de la farándula poseen algunos miles de hectáreas el complejo soya, maíz, caucho, palma y pino. Porcicultura, un emporio económico en medio de petróleo, campesinos sin tierra y comunidades indígenas. La altillanura es tal vez el orgullo más grande de la Academia Llanera, de la Academia Agronómica Llanera, porque se ha convertido en el ejemplo de aplicación de paquetes tecnológicos muy fuertes, con increíble dependencia de insumos, los costos de producción, por eso allá no producen campesinos indígenas, allá producen, como dice el texto, desde Kellogg hasta senadores de la República. Lo que quiero evidenciar acá es, por un lado, la instrumentalización de las disciplinas agrícolas y ambientales, pero por otro lado, la apropiación de los territorios a partir de este sistema de valoración ecosistémica. Antes del 2000, la altillanura era un territorio casi desolado con pasturas naturales, con ganadería extensiva poco eficiente, y realmente el precio de la hectárea de tierra entre el 95 y el 2000 no superaba en ningún caso el $1.000.000. En este momento el precio de la hectárea en la altillanura está por encima de los $25 millones. Es un precio, el precio subió en 10 años de más del 250%, lo que es una elevación, bueno, yo creería que superior al promedio de la elevación de los precios de la tierra en Colombia, aunque se ha visto cada vez más que los predios rurales vienen aumentando su precio. Entonces, también esto tiene otra connotación, y es que la ocupación de tierras o el milagro productivo que representa la altillanura representa también para otras comunidades una gran afectación, como es el caso de las comunidades Achagua y Piapoco, comunidades indígenas
técnicas ancestrales del Baupés que fueron de alguna manera ubicadas en esta zona hace más de 35 años y tienen un resguardo indígena allí. La afectación que tienen cultural, ambiental, estas comunidades no ha sido medida, no ha sido catalogada, no ha sido estudiada, porque hay toda una fantasía alrededor de la altillanura, hay todo un sistema y un aparato económico funcionando en la altillanura. Las empresas de agroquímicos tienen ahí tal vez una de sus carteras más grandes con seguramente, y sin temor a equivocarme, miles de millones de dólares en ventas de agroquímicos. Esta gran panacea técnica es también un cuestionamiento o es también una crítica al tema de la forma de adquisición de tierra de los empresarios en Colombia, que si revisamos la historia, buena parte de las políticas agrarias, bien sea en el marco de restitución de tierras o bien sea en el marco de reforma agraria, terminan por validar o legalizar la ocupación de tierras y la apropiación de tierras para grandes empresas. Desde el 64-66, con los primeros intentos de reforma agraria en el Meta, que realmente surge de un proyecto de reforma agraria y de pacificación contra las guerrillas liberales en ese entonces, desde aquel entonces hay todo un monopolio, hay todo un sistema de apropiación de tierras en el Meta que, pues obviamente, y bueno, no obviamente, pero de alguna manera, y como buena parte de nosotros lo sabemos, es la base del conflicto social armado en Colombia. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, pero no solo los grandes empresarios o el sistema económico tienen una responsabilidad o tienen algo que decir frente al tema de los servicios ecosistémicos. Las imágenes que van a ver a continuación son imágenes que han sido tomadas en el municipio de Mesetas, en la reserva de la Macarena, en el departamento del Meta. Es una comunidad que se llama Cafetales, es una comunidad con la que hemos trabajado en los últimos 2 años. Y esta comunidad surge a mediados de los 80 por todo el tema de violencia en el Meta. Ellos, en el Meta en este momento existe todo un problema de ocupación de la reserva de la Macarena y ellos son parte de esta situación. En un principio sembraron coca, en este momento se han dedicado al café y quiero mostrarles a través de las imágenes el tránsito del ecosistema entre la increíble biodiversidad de lo que puede ser la Macarena o de lo que es en este momento todavía la Macarena y el destino final de los sistemas productivos de colonización agrícola. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora seguramente recuerdo muy bien esta imagen. Esto es la cortina. Es una imagen preciosa. Es una caída de agua. Si ustedes, espero que la puedan ver de fondo y la puedan ver bien, de fondo está toda la reserva. Allá solo, tal vez, no sé, no alcanzamos a bajar, pero seguramente transitará uno que otro guerrillero y de vez en cuando un par de bombas que se hicieron sentir esa noche del Ejército Nacional ahí en esa zona. Históricamente, la Reserva de la Macarena ha sido catalogada como una de las zonas biodiversas estratégicas en Colombia, un bioma extraordinario, con especies endémicas, con cantidad de recursos y de bienes acumulados por cientos o miles de años. Desde el 70, 80 que llega a la comunidad de Cafetales, más o menos 17 familias, en el momento son 32 familias, empieza a darse el siguiente fenómeno. Siguiente diapositiva, por favor. Que cuando tú llegas a la Macarena, este fenómeno es chocante. A pesar de que entiendes que la gente tiene que sobrevivir, que la gente, y más si son campesinos, tal vez su principal instrumento de generación de ingresos en la tierra, y que una tierra poblada por árboles no es productiva para ellos, esta imagen es chocante. Por más que tú seas ingeniero agrónomo y tengas
conciencia acerca de lo importante del suelo para la producción agrícola. Es muy fuerte esta imagen. La siguiente imagen, por favor. Y la chamisera le abre paso al café en medio de la selva. Esta ha sido una forma de civilización agrícola, de civilización de tierras agrícolas desde los 60, con los intentos de reforma agraria que empujaron a buena parte de los campesinos y colonos en una estrategia llamada ampliación de la frontera agrícola, creyendo que la tierra nunca se nos iba a acabar, y lanzó a muchas familias campesinas a lugares como el Meta, Opés, Putumayo, a tumbar selva y abrir sus fincas y sus territorios. Cuando el sistema en Cafetales, en la comunidad de Cafetales, la vida útil de un cafetal oscila entre los 5 y 6 años. Como bien saben mis colegas que trabajan en disciplinas ambientales, al civilizar tierras de selva tropical con buenos contenidos de materia orgánica, en el primero o segundo año las cosechas son extraordinarias, pero la tasa de elevación de la materia orgánica en los climas de esta zona es tan alta que en el segundo y tercer año la materia orgánica se esfuma y lo que queda son buenos contenidos de aluminio, y así es lo que hace improductiva la tierra. El siguiente paso en el sistema agrícola de Colombia es la siguiente foto. Siguiente diapositiva, por favor. Y de la gran selva que ustedes vieron, queda esto: la sabana para pastizales y ganadería. Entonces, no es solo un tema de ricos, es también un tema de campesinos, es también un tema de indígenas, el tema de bien sea de la degradación ambiental, pero más que la degradación ambiental, en este caso estamos hablando de la valoración de nuestro entorno y del sistema y de los ecosistemas. Siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente llego a una de mis experiencias más grandes, que es el tema de los huertos. ¿Por qué traje el tema de los huertos? Bueno, además porque llevo muchos años trabajando con ellos. Creo que los huertos, tanto en los sistemas urbanos como rurales, tienen una serie de representaciones sociales, económicas y culturales que, a mi parecer, son un buen ejemplo de la otra mirada de los servicios ecosistémicos. El banano no solo cuesta 200 pesos, la planta sembrada en mi patio no solo cuesta lo que me costó el abono y la semilla. Y el rédito económico que yo recibo de eso no es solo un dinero, es también toda una serie de beneficios personales, colectivos, sanadores, culturales que debemos tener en cuenta. En la lista yo he colocado lo que de mi experiencia he visto en el trabajo con huertos, lo que para la gente representa una huerta casera o una huerta urbana. Alimentación limpia y sana, recuperación de la relación con la tierra y la naturaleza, el derecho a la alimentación, una manifestación política, espacio de diálogo, recuperación de saberes y trabajo comunitario, recuperación y transformación paisajística, educación ambiental, autocuidado e integración de la familia, ahorro y sostenibilidad económica. La imagen que ustedes ven a la derecha es una imagen que durante la Segunda Guerra Mundial se popularizó en Estados Unidos porque al reducirse la fuerza de trabajo por la gran cantidad de hombres en guerra y al invertirse buena parte de los recursos en la guerra, el sistema económico empezó a colapsar, el sistema económico de producción de alimentos, y no le quedó otra a los gobernantes norteamericanos que impulsar políticas de autoconsumo y producción de alimentos en las propias casas, techos y parques de las comunidades. En ese entonces las huertas urbanas jugaron un papel importante, económico pero también cultural, y por eso me parece que es muy relevante y muy diciente la imagen de Superman, Batman y Robin sembrando su huerta casera. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y para terminar, esta es una conclusión que quisiera que alguien por favor leyera. La lógica actual de los agroecosistemas y de las
priman las visiones reduccionistas y utilitaristas de las relaciones ecosistémicas. Entre muchos conceptos y prácticas de esta visión se soporta en paquetes tecnológicos exógenos y mecanismos verticales de extensión y difusión del conocimiento y la información. Gracias. Bueno, para terminar quería hacer una reflexión acerca de nuestro ejercicio profesional y creo que siguiendo con el discurso de la instrumentalización, hay dos factores muy importantes: la aplicación de paquetes tecnológicos exógenos y los mecanismos verticales de extensión. Buena parte de los contenidos curriculares de nuestras escuelas, universidades, están fundadas en visiones externas de nuestro territorio. En ese sentido, nuestro ejercicio profesional también depende de formas de producción y sistemas de conocimiento exógenos que no son naturales, que de alguna manera agreden, con seguridad agreden nuestros ecosistemas. Y esto no es un discurso indigenista, solo se los puedo ejemplificar con una técnica agrícola muy sencilla. La labranza en términos agronómicos es el primer paso de cualquier cultivo en toda Colombia. Y la labranza en suelos tropicales es tal vez lo peor que le puede pasar al suelo. Sin embargo, en otras latitudes la labranza es una práctica común y tiene todo el sentido, porque las tasas de degradación de materia orgánica y la incidencia de los rayos solares no es tan fuerte como en el trópico. Por eso, con este ejemplo solo quiero señalar que buena parte de los paquetes tecnológicos y de las formas de intervención en los ecosistemas que tenemos están derivadas de tecnologías externas y de visiones que no concuerdan con la realidad ni ambiental ni cultural de nuestra tierra. Y finalmente, la extensión y difusión del conocimiento, insisto en el tema del televisor y la información, que me parece que es el gran logro del sistema neoliberal y capitalista, y es cómo de alguna manera todos los seres humanos hemos asumido y aceptado el consumo como una forma de vida. Claro, el mercado de alguna manera es un hecho inevitable en nuestra sociedad, el intercambio de bienes y servicios es un hecho inevitable en nuestra sociedad, pero en las ciudades hemos dado por sentado que a nuestra casa llega el agua y que cuando defecamos en cualquier cisterna el problema está resuelto para nosotros. Creo que la comunicación y las formas de difusión que tiene tanto el consumo como las mismas instituciones públicas en torno a la formación académica tienen una responsabilidad mayor en este tema en cuanto a redefinir sus políticas, en cuanto a entender un poco más el territorio y a darle cabida a esas otras miradas del ecosistema que son muy diversas en este momento, como lo hemos visto desde el Sumal Causay, desde los indígenas quechua en Ecuador y Bolivia, hasta toda la lógica de la economía campesina en Colombia. Con esa conclusión y con esos análisis de caso quiero concluir esta presentación. Si tienen preguntas, opiniones, con mucho gusto las compartimos. La pregunta es, ¿cómo se puede trabajar verdaderamente entonces con estas comunidades teniendo en cuenta esa situación particular? Primero, zona de conflicto. Segundo, que no tienen vías de acceso, porque tampoco las podrían tener porque son de parques. Tercero, pues porque es una comunidad que ya está asentada. Y cuarto, pues los niveles de deforestación y quema que se generan en estas zonas. Entonces, pues te quería dejar esa pregunta y pues no sé si la respondes de una vez o si damos el espacio para que todos pregunten y lo hacemos de esa manera. ¿Cómo lo quieres hacer? No sé, yo creo que es mejor como recibir más preguntas si la gente tiene más preguntas alrededor de los temas. Bueno, la pregunta
pregunta mía está relacionada hace poco tuve la oportunidad de asistir a un evento que era un juicio ético y político contra dos multinacionales, Anglo Gold Ashanti y Pacific Rubiales. Entonces un indígena sicuani hablaba de las zonas de reserva campesina y él decía que los sicuanis eran en cierta medida como los tigres o como estos animales que necesitan muchísimo espacio y ellos de alguna manera son nómadas. Entonces las zonas de reserva campesina decía que se sentían como en una caja de fósforos, que ellos necesitaban mucho más espacio y la zona de reserva campesina era muy limitada. Entonces, ¿hasta qué punto es efectiva la declaración de una zona de reserva campesina cuando no se tienen en cuenta muchas de las costumbres que tienen este tipo de grupos indígenas? Bien. ¿Qué más? Todavía respondo esas dos manos. Bueno, con el tema de la Macarena, digamos pues que es una pregunta muy compleja porque habría muchos ámbitos de acción, pero como lo que nos reúne en este momento es la agroecología y el tema del análisis de los servicios ecosistémicos, yo diría lo siguiente. Una de las resistencias más grandes que tiene la comunidad de la Macarena de Cafetales es una resistencia cultural, porque como en su tradición colona, la mejor forma de producción y la mejor forma de vida es tumbar montañas. Desde que llegaron al Meta sus papás en 1950 o desde que llegaron al Baupés o desde que llegaron a cualquiera de las zonas de colonización en la fallida reforma agraria de los 60, la ampliación de la frontera agrícola, es decir, la tumba y quema, es una forma de vida, y alrededor de eso, y esto también de alguna manera implica un ecosistema, alrededor de ellos, de esas formas de vida y de producción, han generado todas sus relaciones culturales. Entonces, por ejemplo, en la comunidad de Cafetales es valorado la persona que mata un tigre, que le dicen ellos, o que mata a uno de los felinos de la zona, o el que mejor caza. Ese tipo de valoraciones, obviamente que son contrasentidos en el tema de preservación de la naturaleza, son un arraigo cultural muy fuerte en ellos. Así que si tú llegas a decirle, hey, no tumbes montaña, hey, no hagas esto, hey, no mates al león, te meterías en un problema. En ese sentido hay que hacer un trabajo cultural muy fuerte de resignificación de la naturaleza y resignificación de la relación de ellos con la naturaleza. Pero eso implica una intervención integral, porque ellos no tienen salud, no tienen educación, hay toda una suerte de exclusión a la que han sido sometidos históricamente las comunidades rurales en Colombia. Entonces, la intervención no es fácil. Desde la agroecología hay una serie de modelos y experiencias que están por evaluarse. Por ejemplo, el tema del ecoturismo, que de alguna manera permite a las comunidades preservar los sistemas naturales en los que viven, pero también implica transformaciones culturales muy severas, o implica también la llegada de empresas multinacionales o de cualquier tipo de interés económico mayor, como le pasa, ya que citabas el caso de Hernando Hincapié y que dicen que Hernando Hincapié va a venir. Hernando Hincapié en la finca ecológica Mamamulu en Quimbaya, Quindío, sufre este gran problema. Quindío, como ustedes saben, es como el paradigma del turismo y el ecoturismo en Colombia. Todos los que quieren saber de cómo se siembra una planta, de cómo se alimenta un animal, van a Panaca o van al Parque del Café, pero eso, el impacto de esas grandes empresas turísticas sobre la producción rural quindiana ha sido fuertísimo. A Hernando Hincapié se le incrementaron todos los impuestos de su finca, porque el ordenamiento territorial estableció que toda esa área rural cambiaba de uso del suelo y ahora era industrial y turística. Al hacerse ese cambio de uso del suelo, los costos empezaron a subir y la producción agrícola cesó, y realmente el monopolio o el beneficio económico de lo rural quedó en manos de las empresas que dominan el tema del turismo. Entonces
también detrás de estas formas de supuesta inclusión y desarrollo agroecológico hay formas de monopolización del mercado. Entonces hay que tener cuidado con todo el tema del ecoturismo. Sin embargo, hay otras experiencias que son válidas y que pueden ayudar a preservar el ambiente. Yo diría entonces que hay una estrategia integral de inclusión social y a nivel agroecológico el tema de la valoración de los sistemas ecológicos y ecosistemas a través de modelos económicos más amigables como el tema del ecoturismo. Y frente a la segunda pregunta, yo creería que hay que hacer una aclaración. Los icuanis en Puerto Gaitán y en Bichada viven en la forma de ordenamiento territorial que ha definido el Estado colombiano por las comunidades indígenas, es el resguardo. El resguardo es diferente a las zonas de reserva campesina. El resguardo es una institución colonial que viene desde 1700, cuando los jesuitas, particularmente en los llanos orientales, empezaron a evangelizar a las comunidades indígenas de ese territorio, y para ello generan la mita o reducción indígena, que es una forma de sincretismo en donde los indígenas pueden mantener cierta parte de su cultura, pero se vuelven fuerza de trabajo para los modelos económicos jesuitas. Esa concepción se mantiene, está intacta, está vigente, y a pesar de que en el discurso institucional hay un Estado pluriétnico y pluricultural, realmente la reducción del Estado indígena, la reducción del territorio indígena a un resguardo es totalmente limitante, y con eso estamos totalmente de acuerdo, porque las tradiciones culturales y las formas de uso y apropiación del territorio que los indígenas implementaban antes de la colonia son inviables. Por ejemplo, en el caso de los que conozco más de cerca, de los Achagua y los Piapoco en Puerto López, en el corazón de la llanura en el Meta, porque ellos son cazadores, pescadores y recolectores, y en las 2.500 hectáreas que tienen asignadas, que tal vez, 2.500 no, 4.800 hectáreas que tienen asignadas, que uno diría es mucho, en ecosistemas de altillanura no es tanto, y más cuando está rodeado de empresas que han cambiado el uso del suelo, que han roto, por ejemplo, los corredores ecológicos de diversos animales, que han roto la estabilidad del ecosistema que reina en la altillanura, que es el Murichán, que realmente en términos de servicios ecosistémicos es el corazón del territorio, porque es por donde se filtra y se redistribuye el agua en toda la sabana. Entonces, claro, los indígenas se han visto cada vez más reducidos en su espacio, pero la mita o el resguardo sigue cumpliendo la misma función económica, y es que los indígenas son mano de obra barata para la facenda y para las haciendas. La campesina tiene una connotación diferente, y hay que aclararla, y es que la zona de reserva campesina define la UAF, la Unidad Agrícola Familiar, en torno a la propiedad colectiva e individual, es decir, quienes se asocian en una zona de reserva campesina no pueden vender y tienen que mantener sistemas de producción económico campesino. Entonces la connotación no solo territorial, es también económica de la zona de reserva campesina. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacer para que los campesinos que siempre han producido de forma natural sus alimentos puedan seguirlo haciendo y tengan un ingreso económico a partir de estos alimentos naturales que siempre han producido? Que eso se sostenga y que sigan así, y que aparte de eso les llegue dinero por esos alimentos que están produciendo naturalmente. ¿Bien más? Bien. Bien, bueno, yo creería que las últimas, hace un par de años, hace más o menos 5 o 6 años, investigaciones de la Universidad Javeriana, del Instituto de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, de la Universidad de los Llanos, vienen proponiendo o vienen
investigando el tema de la economía campesina como una forma más eficiente, o una economía mucho más eficiente que la economía industrial o agroindustrial. La economía, y el postulado de estas investigaciones es que el campesino le da mayor uso y recicla más los nutrientes y los materiales de su finca porque tiene más bajo control y puede integrar más sistemas que el monocultivo. Ese principio básico de la agroecología me parece que es el primer punto de la sostenibilidad económica de cualquier sistema agrícola o rural, y es la integración de sistemas y la reutilización de nutrientes y residuos. Es el principio, es uno de los principios de la agroecología y es uno de los principios de la sostenibilidad económica de la economía campesina, según las investigaciones de la Universidad Javeriana de Llanos. Yo anotaría también que, citando de nuevo a Hernando Hincapié, que también es un tema cultural. Si ustedes han tenido la oportunidad, que estoy seguro que así es, de conocer a algún desplazado o una persona que vive en situación de desplazamiento, que bien ha llegado a Bogotá o ha llegado a otra ciudad, y ustedes le preguntan, Pepito Pérez, ¿usted quiere volver a su tierra? Buena parte de ellos dicen no. Y ese es uno de los grandes líos de la restitución de tierras en Colombia, pero también uno de los grandes triunfos del despojo de tierras en Colombia. Y es que el sector rural ha estado tan olvidado y tan excluido en Colombia que para la mayoría de los campesinos y para la mayoría de los desplazados no es un negocio volver a su tierra, porque saben que tienen que volver a trabajar desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque saben que no van a tener educación, porque saben que no van a tener una serie de garantías sociales mínimas para el desarrollo de su vida. Y citaba a Hernando Hincapié porque Hernando Hincapié decía una cosa que me parece extraordinaria y muy bonita frente a la concepción del campesino. Hernando Hincapié se denomina él mismo como un campesino ilustrado, y hablando una vez de ese tema de por qué la gente no volvía a la tierra, él decía, lo que pasa es que la gente ya no, el campesino, el que tiene por oficio y por actividad económica el campo, no disfruta ya de su tierra, bien, por lo que dije anteriormente, pero también porque el sistema laboral que se ha impuesto culturalmente es muy pesado, y es el sistema, decía Hernando Hincapié jocosamente, yo me levanto a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, le doy un beso a mi esposa, me levanto y disfruto de mi finca. Y no soy como otros campesinos o como hacía mi papá, que desde las 4 de la mañana está parado y está trabajando. Eso no quiere decir que los campesinos tengan que volver perezosos o que tengan que dejar de trabajar desde las 4 de la mañana, porque hay algunas labores agrícolas que exigen esos tiempos. Lo que quiere decir es que hay una valoración diferente de la vida en el campo. Por eso el sistema agroecológico no es un sistema económico en sí, y el sistema agroecológico puede tener connotaciones económicas, pero el sistema agroecológico y el planteamiento de los sistemas agroecológicos es ante todo una visión de la naturaleza y es una visión de las relaciones productivas que establecemos con ella. Entonces, ustedes escucharán en la mayoría de los ponentes o de los grandes expertos de la agroecología que el tema no es trabajar a la naturaleza, sino vivir con la naturaleza. Y otro ejemplo que quería ponerles es don Josué, es un campesino que tiene una escuela de formación campesina en Altillanura, en el corazón de Altillanura. Es un campesino desplazado sin tierra que fue ubicado por el gobierno colombiano en Altillanura. Ya conocen ustedes un poco el contexto de Altillanura y los paquetes tecnológicos que se tienen que implementar en Altillanura, según la academia tradicional, son altamente costosos, así que no cualquier campesino produce allá. Para el gobierno colombiano, en su momento fue muy fácil decir, como esta tierra no vale nada y estos campesinos están sin tierra, es una ecuación sencilla: campesino sin tierra, le damos tierra barata o tierra de mala calidad. Pero don Josué ha hecho toda una experiencia agroecológica en medio de lo que todo el mundo cree que es una empresa imposible, porque necesita de mucho nitrógeno, porque necesita de muchas enmiendas, y él tiene una finca de 25 hectáreas
produciendo agroecológicamente. Y el sentido de su producción no es meramente económico, claro, él vive, come, y eso es importante porque tampoco podemos caer en la magia de que como somos agroecólogos o como practicamos la agroecología, entonces no como, entonces no vivo. Hay que tener un equilibrio en eso, pero el principio fundamental, tanto de la sostenibilidad económica como de la sostenibilidad social y ambiental, es vivir la tierra y es concebir los recursos naturales de una manera diferente. Entonces, en síntesis, yo diría, para aclarar un poco más la respuesta, la integración de sistemas es tal vez uno de los ejes principales de la agroecología, y como les decía al principio, las investigaciones han demostrado que la economía campesina es más eficiente que la economía industrial. Y en segundo término, la agroecología no solo tiene connotaciones económicas, también tiene una connotación cultural, política y social, y tiene que ver con cómo nosotros concebimos a la naturaleza. ¿Ni más? No, Mecha, yo solo le haría una pregunta. Para vos, esas experiencias que se vivieron precisamente allá en la Macarena, te reivindican la posibilidad, o sea, a veces uno dice que los campesinos no pueden cambiar ese enfoque que tienen tradicional un poco que les dejó la Revolución Verde. ¿Hay la posibilidad precisamente de incidir y transformar esas realidades entre los campesinos o no? ¿Ya está todo perdido y no tenemos la posibilidad? Hemos tratado como de reivindicar un poco también la posibilidad de soñar, entonces te transmito la misma inquietud en ese sentido. ¿Hay la posibilidad de soñar en transformar esas relaciones que existen, esas relaciones de poder que existen precisamente entre el hombre y la naturaleza, y entre el hombre y su entorno, y entre los mismos hombres, por decirlo de alguna manera? Total, absolutamente. Miren, yo diría que en los últimos 10 años han habido unos avances muy interesantes y voy a citar un par de ejemplos. En la academia colombiana, por lo menos sé de 2 universidades que dentro de las carreras que ofrecen la agroecología como carrera: la Uniamazonía y la Uniminuto, una pública, otra privada. Creo que bien por la crisis civilizatoria de la que de alguna manera empezamos a ser conscientes, y bien porque ha habido una resistencia histórica desde nuestras comunidades tradicionales, desde nuestras comunidades indígenas, mucho del conocimiento agroecológico y muchos de los sistemas de cultivo tradicionales o ecológicamente viables se mantienen. Entonces, claro, hay una buena porción de la producción campesina en Colombia que se sustenta en la Revolución Verde, pero también hay una creciente influencia de la agroecología en muchos sectores de Colombia. Ustedes pueden consultar acerca de la zona de reserva campesina en el Huejar, en el Meta, todo el proyecto agroecológico que se ha fundado alrededor de eso, en el Valle del Río Cimitarra, en diversos lugares de Colombia y en diversas culturas o territorios campesinos, la agroecología empieza a ser una opción. Entonces yo creo que es totalmente viable, obviamente requiere de tiempo, no es un cambio inmediato, también la agroecología no es la única idea o la única escuela imperante. La Revolución Verde y todo el sistema agroeconómico agroindustrial sigue avanzando con mucha fuerza, pero desde estas intervenciones, como este espacio que estamos construyendo en la Cátedra de Agroecología, desde las diferentes experiencias que ustedes seguramente van a poder conocer en Bogotá, que en Bogotá también hay una riqueza cultural y de conocimientos, se está empezando a construir tendencias y formas de pensamiento muy interesantes. Yo creo que es totalmente posible, Alancho. Lo único que se necesita, para mí, justo, es este tipo de espacio. Me parece clave porque empieza a desmitificar la agroecología y empieza a darle también un cierto rigor científico del que carece todavía la agroecología, porque, con todo respeto, sigue siendo un tema de hippies o sigue siendo un tema de locos la agroecología. Entonces
darle este carácter científico, no para acomodarnos en la academia, sino para obviamente buscar conocimientos válidos, prácticos y replicables. Pero yo veo que es totalmente viable y el sueño está vivo y hay que luchar por ello. Muchas gracias, Mechas. Listo, gracias igual por la colaboración y por el apoyo precisamente. Yo sé que igual las experiencias que se van a traer de Chile van a ser muy positivas y creo que le van a aportar de una u otra manera pues, a los procesos que se vienen desarrollando acá. Entonces, pues no, gracias y espero que pues haya salido bien. Yo también espero que sí, a todos de alguna manera les haya dejado alguna reflexión. Les agradezco mucho por la invitación, me parece un espacio maravilloso, ojalá se sigan integrando más personas y espero poder de pronto estar en alguna otra ocasión. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.